Al inicio. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio dirigido número 1 del tercer bloque en el curso de expresión artística. El día de hoy vamos a ver lo que es la perspectiva de dos puntos de fuga o la perspectiva oblicua, como regularmente se le llama. Pues las bases de esta perspectiva es trabajar sobre la línea de horizonte los dos puntos de fuga, uno en cada uno de los lados del extremo de la línea de horizonte, y luego de ahí partir y realizar todas las líneas que nosotros tengamos que trabajar. Eh, Antes que nada, pues quiero compartirles su cuadrito de tareas de expresión artística. Tomar en cuenta que la primera actividad siempre lleva muchas observaciones, ya que no estamos acostumbrados tal vez a trabajar con la perspectiva, pero las observaciones, si se darán cuenta, todas están en amarillo. Eh, Eso quiere decir que solo les quité medio punto, máximo un punto en sus observaciones. Felicitar a los que tienen verde, muy buenos trabajos. A los que tienen amarillo también los quiero felicitar porque son observaciones normales. El manejo de la profundidad en los objetos más que todo de los lados fue donde les afectó, pero son cositas que se pueden ir mejorando y que vamos a ir mejorando en cada una de las perspectivas. Asimismo, pues también tomar en cuenta que ahora va a aparecer un nuevo color, que es el naranja, que es cuando ustedes entreguen tareas con la mitad de la tarea o menos de la mitad de la tarea para que lo vayan tomando en cuenta, ¿sí? Y entonces así quedó su cuadrito de expresión artística. Como les digo, quiero felicitar a todos los que entregaron. A pesar de que tengan amarillo, pues felicitarlos, realmente muy buenos trabajos. Son pocas o mínimas los detalles donde también tienen que mejorar. Como les digo, son las profundidades de los objetos que ya hoy que voy a explicarles la perspectiva de dos puntos de fuga. eh, Voy a hacerlo con varios ejemplos para que quede más claro. ¿Sí? Sin más, pues ahí les dejo su cuadrito para que lo puedan ver. Bueno, ahora sí, pues vamos a empezar ya con la clase en sí. Como les decía, vamos a trabajar la perspectiva de dos puntos de fuga. Eh, Tomar en cuenta que, como les dije, se trabaja sobre la línea de horizonte, dos puntos, uno en cada uno de los lados del extremo. Y aquí, otra observación es que eh, la línea horizontal prácticamente desaparece. Solo trabajamos con la línea saliendo del punto de fuga y con líneas verticales, que ahorita les voy a ir explicando poco a poco. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Lo primero es, como siempre, pues trazar nuestra línea de horizonte. Y voy a ir evolucionando con cada uno de los ejemplos. Primero voy a empezar con la parte más fácil hasta llegar a una parte más complicada. La primera voy a trazar un cubo, ¿sí? De igual forma trazo mi línea de horizonte de X tamaño y trazo mis puntos de fuga, uno de cada lado, ¿sí? Luego de esto, voy a empezar a trazar mis líneas en base a esto. Y como voy a trazar un cubo, voy a empezar del lado izquierdo. Del lado que empiecen, pues ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Voy a trazar de aquí, permítanme, trazo una para acá y trazo otra para acá, ¿sí? Y luego trazo las dos verticales para hacer una cara del cubo, porque aquí se verán dos caras del cubo más la parte de arriba, ¿sí? Bueno, en base a esto que yo tengo aquí, y permítanme, déjenme ver una cosa, se los puedo compartir desde otro lado, donde ustedes lo puedan ver mejor. Sí, lo voy a trabajar desde otra aplicación para que lo puedan ver mejor.
Voy a trabajar aquí para que me puedan entender un poquito mejor. Bueno, como les decía, para empezar, trazo mi línea horizontal o mi línea de horizonte y coloco mis puntos de fuga, uno de cada lado. Aquí es para que me queden un poquito más rectas las líneas. Voy a trabajarlo de aquí. Luego de eso, como les dije, puedo trabajar de izquierda a derecha dependiendo de lo que vaya a trabajar, y voy a trabajar mi cubo. Si se dieron cuenta, cuando empecé a hacerlo, lo trabajé del lado izquierdo. Pues hoy lo voy a trabajar del lado derecho para que vean la diferencia. Voy a trazar una aquí y otra acá. ¿Sí? Y luego, como les dije, dos verticales para hacer la cara de mi cubo. Como es una perspectiva oblicua, pues se ven dos lados del cubo más la parte superior. Ah, bueno, ya tengo esto aquí. Entonces yo ya puedo empezar a repasar si yo necesito repasar esta cara para ir viendo cómo me va a quedar. Entonces vengo yo y empiezo a repasar aquí. ¿Sí? Ya tengo esta cara aquí. Ah, bueno, para terminar mi cubo, voy a hacer la otra cara de la otra parte, o la parte derecha, izquierda, perdón, de mi cubo. Voy a trazar una línea aquí y voy a trazar otra línea aquí abajo. Y luego solo trazo una línea vertical y ya puedo repasar esta cara del cubo. Y ya tengo otra cara del cubo. Y lo único que me queda es trazar una línea aquí en la parte superior del lado izquierdo y una del lado derecho para tener mi cubo. Como les dije, hoy iba a empezar de la parte fácil hasta una parte difícil para que puedan entender. ¿Sí? Y ahí quedaría mi cubo. Ya si después lo tienen que colorear, pues ya lo pintan, ¿verdad? Pues pintan cada una de las partes. Siempre dejando las líneas guías, esto de la perspectiva, para saber de dónde sacaron ustedes su dibujo. ¿Sí? Porque esa fue otra observación que les coloqué. Que me borraban las líneas. Y yo no entendí por qué me estaban borrando las líneas, y tenían que quedar ahí para yo saber de dónde lo habían sacado. ¿Sí? Eh, bueno, vuelvo a compartir, perdón. Gracias, Edgar. No me había llegado. Si tienes rojo es porque no me había llegado. Bueno, entonces ese sería el primer ejemplo. ¿Sí? Voy a pasar al segundo. ¿Dudas aquí? No, profe. Ok, bueno. En base a esto, a esta estructura, ahora yo voy a trabajar en la siguiente. eh, Voy a trabajar una mesa. ¿Sí? Por eso empecé con un cubo. ¿Por qué? Voy a trazar nuevamente mi línea de horizonte. Y yo necesito ver la parte de arriba de la mesa porque es lo que más me interesa, no la parte de abajo. Entonces trazo mi línea de horizonte en la parte superior de la hoja. Coloco mis dos puntos de fuga, uno de cada uno de los lados o en los extremos de la línea. Permítanme. ¿Sí? Y empiezo a trazar. Como voy a trazar la parte superior, lo que tengo que trazar ahora, voy a empezar del lado izquierdo. Aquí una línea, y aquí otra línea, y luego del lado contrario. Dos líneas para hacer el tablero de la mesa. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer con amarillo para que lo puedan ver bien.
y la voy a empezar a repasar para que ustedes lo puedan ver mejor. Y ahí ya tengo el tablero o la parte superior de mi mesa. Ah, bueno, en base a esto, pues todas las mesas pues tienen un grosor, por decirlo así. Entonces, lo primero que voy a hacer es trazar líneas verticales en cada una de las esquinas para indicar dónde irán las patas de mi mesa. ¿Sí? Si se dan cuenta, es prácticamente como que estuviera haciendo un cubo. Bueno, luego de esto, ahora sí voy a hacer el grosor del tablero o de la parte superior de la mesa. Para eso, lo único es que yo voy a trazar una línea aquí y voy a trazar una línea aquí. No importa la distancia, lo único es que lleguen y se topen así. Y ahí ya puedo repasar yo el grosor de mi mesa, que puede ser aquí y de aquí para acá y este pedacito. Y de igual forma aquí y de aquí para acá. ¿Sí? Y ya tengo el tablero. Ahora me voy a ir con las patas de la mesa. Para las patas de la mesa, si se dan cuenta, estoy viendo del lado izquierdo y del lado derecho mi objeto. Entonces, de este lado voy a trazar una línea vertical y de este Pero lado, ese profe me podría repetir esa línea. bueno, si se dan cuenta, aquí ya tengo el tablero, ¿sí? Tomando en cuenta de que en este tablero, pues yo voy a hacer las patas y como en un cubo miro los dos lados del cubo, aquí también tendría que ver la pata de ambos lados. Acuérdense que cuando yo tengo algo que puedo ver dos lados de un objeto, tengo que dibujar los dos lados. Entonces voy a trazar una línea vertical aquí y otra aquí para simbolizar los dos lados de la pata central. Luego, en la pata del lado izquierdo, vuelvo a trazar dos líneas, una a cada lado, así. Ya les voy a explicar por qué. Y del lado derecho, nuevamente, lo mismo. Dos líneas. ¿Sí? Ah, bueno. Y ahora lo que me queda es pues darle el largo a las patas. Y esto lo hago desde el punto de fuga, trazo una línea para acá y del otro lado una línea para acá. Ay, se me trabó. Bueno. Y empiezo a repasar las partes que se ven de mis patas. Si yo estoy trabajando del lado de este izquierdo, se miraría acá las patas. Esta parte de la que se miraría de este lado aquí también. ¿Sí? Y ahora del lado derecho, lo mismo. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Profe, sin querer el cuadrito me salió de otro lado. ¿Cómo? Me salió al revés el cuadro. En vez de salir del lado, creo que es izquierdo, me salió derecho. ¿Te salió al revés la mesa? Sí, Puede ser que lo hayas empezado de otro lado. Y esto es no le normal. empecé al mismo lado. Sí. Es que me salió torcido una línea, entonces me salió de otro lado. Ahí fue donde fue el cambio. Posiblemente. Bueno. Entonces aquí ya tengo las patas de mi mesa. Pero si se dan cuenta, yo le tengo que dar profundidad a las de las esquinas del fondo. ¿Sí? Tanto a la izquierda como a la derecha. Para eso, lo único que yo tengo que hacer es nuevamente de este punto saco una línea acá y de este punto saco una línea acá. Ahí como quedaría, profe, de la siguiente forma. Trazo esta línea de aquí para acá
y esta línea acá. Y luego acá y acá. Y ya, pues, si el dibujo, pues, pide pintarlo, pues ya lo pintan, ¿va? Tomando en cuenta que al pintarlo, pues, no tienen que borrar nada, solo pintar y que se vean sus líneas ahí. Y ya lo pinta. Y ahí tendríamos una mesa. Nuestra estructura base para la mesa, ¿se dieron cuenta? Fue este cubo y luego pasé acá, por decirlo así. Bueno, ¿dudas ahí? Y eso cuando lo hacemos el Y otro va a subir jueves. la clase. ¿Ah? Hablamos Bolaños. Va. Va a subir la clase. Sí, Para claro, poderla como verla siempre. después. Sí. Sí, Y eso siempre. que el miércoles, el jueves lo hacemos. El jueves van a ser el que yo les voy a proponer, no es ninguna mesa. Por eso estoy haciendo varios ejemplos para que ustedes puedan ver. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero si les fue bien en la primera, ¿por qué tienen miedo a la segunda? No, mire, yo saqué amarillo. ¿Qué dije del amarillo yo? No la escuché. Ah, que solo lo máximo que había quitado era un punto porque estaban muy bien los trabajos. Eso. Vaya, vio entonces que está ahí. Bueno, Hoy gana Guatemala. ¿tiene que? No vamos a... Vamos a ver qué tal. Es capaz que perdemos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Voy a pasar con el tercer ejemplo. Pasa si no Para- gana, profe? ¿Ah? ¿Qué pasa si no gana? No es por ¿No que pasa? pierda, ¿va? ¿Qué pasa? Tiene que ganar, apuro tú. No pasa. No pasa. Mire Pasas la al Pero no goleada. primero está de en el... cada grupo. No, ahorita... Solo pasa el primero de cada grupo. Yes. No, porque todavía le falta un partido Juro. contra El Salvador. ¿Contra Ese es quién? amistoso, vos, hombre. El Salvador. Es amistoso. No. Ah, El de hoy es Amistoso, oficial. vos, hombre. show el chucho. Entonces hoy tiene que ganar a la gran. Apuro tú. Bueno, Y continuamos la porque se goleada nos va a le- acabar la clase y sí necesito terminar de explicar todos los ejemplos. Bueno. En base al cubo sacamos Profe, y si se me acabó el cuaderno y ya no tengo dónde. en hojas, mijo, para mientras. Así va. Ah, bueno, Están muy caras. cabal. Bueno, vamos a seguir, güey. Ahora vamos a trabajar una estructura un poquito diferente, ¿sí? Ya que vimos en este ejemplo cómo sacar estos grosores de las patas y darle profundidad, ahora vamos a trabajar un objeto donde tenga arcos o semicírculos y tenga esa profundidad o ese grosor que yo le puedo dar, ¿sí? Y ahora voy a trabajar ya con una altura tanto arriba como abajo de la línea. Cuando yo voy a trabajar objetos que se trabajan sobre y debajo de la línea, entonces la línea de horizonte se coloca en medio de la hoja para tener el espacio suficiente. Vuelvo a colocar mis dos puntos de fuga, uno de cada lado. Va. Y lo primero que voy a hacer es trazar la medida que voy a tener en la parte superior, calculando que este espacio es el que yo voy a trabajar, ¿sí? Luego de eso, trazo una línea vertical que me hará la separación tanto de izquierda como derecha y de la altura hasta donde lo quiero en la parte inferior. La parte superior ya la tengo, entonces voy a calcular la parte inferior, más o menos por acá. Y luego pues trazo mis líneas en la parte inferior. ¿Ya? Y aquí ya tengo mi espacio donde voy a trabajar, mi altura. Ahora necesito el ancho de cada lado. Entonces lo único que tengo que hacer es trazar los limitantes verticales hasta donde voy a llegar con mi dibujo. Dentro de tanto del lado izquierdo como derecho son los espacios que yo voy a trabajar. Ya viendo esto, voy a empezar a trabajar. Como les dije, voy a trabajar una estructura con arcos, quiere decir que va a tener columnas, como unas patas, como las de la mesa.
Entonces lo que necesito es, en la parte central, si va a ser como unas patas, necesito indicar los dos lados que se van a ver, tanto de izquierda como de derecha. De igual forma, en las esquinas o en los fondos, las partes más gruesas, tanto de izquierda como de derecha, como la de profundidad que había visto en las patas. ¿Sí? Y lo único que pues ya me queda es ir delineando mi dibujo. Vamos a empezarlo a delinear. Si hasta aquí llego, quiere decir que hasta aquí tengo que dibujar. Y hasta aquí arriba. Y hasta acá. Y hasta acá. ¿Sí? Aquí yo tengo la primera columna, por decirlo así. Y aquí tengo la segunda columna. De igual forma, aquí tengo la columna del centro, que se ve de ambos lados. Y puedo trazar la línea de en medio. Va. Para trazar arcos, lo primero que debo de hacer es, como yo tengo una parte donde está la línea de horizonte, utilizarla, que hasta ahí voy a dibujar la parte vertical de cada columna para indicar que hasta ahí va a llegar el arco. Y luego, pues, de forma manual, trazar mi arco o con un compás o con algo redondo. Si tienen buena mano, pues trabajenlo de forma manual. Si ustedes creen que no les va a salir, usen un compás. ¿Sí? Y ahora pues solo me queda darle profundidad a las partes internas. Que eso ya vimos que trazando una línea acá y trazando una línea acá. Y ya solo me queda pues repasar como hice con el resto. Acá y acá. Acá. Y de igual forma, si ya lo tienen que pintar, pues ya lo pintarán. ¿Sí? Y ahí está más o menos una estructura con arcos y de igual forma con los grosores o profundidades de las bases o columnas como que fueran las patas de una mesa. Si se dan cuenta, cada estructura pues va teniendo una progresión conforme a la anterior. La primera fue un cubo y en base al cubo pudimos sacar una mesa y en base a la mesa pudimos sacar esta estructura. Pero me puedes dejar ahí, solo voy a copiar eso. Va. En lo que lo copian voy a pasar asistencia, jóvenes. No creo poder. Ahí, quitándola así. Bueno. Ahorita se los vuelvo a poner, permítanme una cosa. Ahorita se los pongo, jóvenes. Ahí está. Ay, se sale. Ahí está. ¿Qué se sale? Ahí está. Bueno, en lo que están ahí voy a pasar asistencia. Alexis, Presente. Pablo, Benjamín, Benjamín, Presente, profe. Ahí Presente, está. profe. Axel, Presente, profe. André, Presente, profe. Alan, Presente, profe. Presente, Carlos solo que Esquite, solo recuerde, profe, solo recuerde lo de Padilla, profe, es que ese como que vive abajo de una roca usted. vaya. Mentira. Yo te lo cuento. Carlos Esquite,
Ay, ay, ay. Javier Esquivel. Presente, profe. Edgar. Profe, ya me mencionó que estaba ocupado. ¿Cómo? Ya me mencionó que estaba ocupado. No, estoy preguntando. No, todavía no, Anthony. Ah, ok, profe. Voy disculpe. por Edgar, que no me contesta. Jóvenes, ¿saben que si no me contestan? ¿Qué pasó, profe? Es que no. Se desconectó el audio. Ah, bueno, estoy pasando asistencia a mí. ¿Qué? Adolfo. Ah, es que no sabía. Presente. Adolfo. Anderson. Presente. Presente, profe. Gracias. Herbert. Ángel Guzmán. José Hernández. Presente. Eduardo. Presente. César Lima. Anthony Lucas. Presente. Gracias. Luis Morán. Presente, profe. Jonathan. Presente, profe. Padilla. Ah, Padilla ya me dijeron. Va. Gracias, Padilla. Pérez Esquivel. Portillo. Salazar. Presente, profe. Y Teletor. Presente, profe. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar pues. Voy a hacer el último ejemplo rapidito para que lo puedan entender. Bueno, ya que vimos profundidades, ahora pues ya podemos hacer calles o avenidas o paisajes un poquito más complicados con casas. Como vamos a también a trabajar altura tanto arriba como abajo de nuestra línea de horizonte, trazamos la línea de horizonte en el centro. Coloco mis dos puntos de fuga, uno en cada uno de los extremos de la línea. Y primero delimito mi parte de arriba hasta donde quiero que llegue. Luego una línea vertical. Y luego delimito la parte de abajo. ¿Sí? Como cuando miramos casas o avenidas desde una esquina, podemos ver tanto para un lado como para el otro, tanto izquierda como derecha. Ah, bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer es simbolizar nuestra acera. Vamos a trazar una línea aquí abajo y otra aquí abajo. Y esta será nuestra acera. ¿Sí? Y luego en la parte de arriba, o en nuestro espacio que dejamos, vamos a hacer las casas. Ah, bueno. En la parte de arriba, probablemente de las casas en las colonias o algo así, hay una parte blanca que se llama cenefa. ¿Sí? O una pestañita blanca. Entonces, dentro de mi espacio voy a hacer una pequeña separación que se simbolizará esta parte blanca. Y luego, pues como tengo la primera casa que es en la esquina, que se ve tanto a la izquierda, voy a hacer un delimitante aquí y uno del lado derecho. Y esta sería la casa. Dentro de la casa, probablemente hay una ventana y una puerta. Entonces, voy a simbolizar la puerta del lado izquierdo
tirando esta línea de su altura y 2 líneas verticales. Y ya puedo empezar a hacer mi delimitante o a repasar. Entonces aquí tengo mi primer... y aquí tengo la puerta. ¿Sí? Si yo le quiero hacer una pequeña aquí cerradura, pues lo hago. Entonces, también tengo mi delimitante que aquí es mi casa. Hasta aquí la parte de abajo, porque la otra es la acera. Aquí tengo mi casa. Y la parte blanca o arriba que les decía yo que la cenefa. Y del otro lado, pues puedo hacer lo mismo. Ya puedo delimitar mi casa. ¿Sí? Ah, bueno, y dije que del otro lado iba a ser una ventana, porque como es la de la esquina, pues se ve. Entonces hago una línea aquí. Tras otra línea aquí. Una que va a ser la parte de en medio, si quiero que sea una ventana de esas de cruz. Y hago 3 líneas verticales. Y ya puedo repasar. ¿Sí? Y ya tengo una casa. ¿Sí? Y a los lados, pues ya solo se mirarán ciertas partes de las casas. ¿Sí? Voy a hacer una del lado derecho. Voy a poner mi delimitante aquí. ¿Sí? Y ejemplo aquí, ya se verá, digamos, en esta casa. Puede que yo solo vea la ventana, ¿sí? De la casa, porque del otro lado, a la vuelta, digamos, queda la parte frontal de la casa. Entonces aquí solo voy a dibujar la ventana. Ya que tengo esta línea de la ventana que había hecho anteriormente, pues ya solo voy a hacer una opción de aquí. Imagínense que este tiene solo una ventanona así. Y ahora ya empiezo a repasar. Tengo aquí una casa. Ahí. Y lo voy a hacer con otro color para que puedan ver. Y aquí está la gran ventana que les digo que tiene. ¿Sí? Porque del otro lado pues se ve la parte frontal que está atrás. Y de la misma forma pues puedo hacer otra casa aquí. Hago el delimitante. ¿Sí? Y puede que aquí pues tenga la puerta y una ventana. Porque puede que sea la casa más grande. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente tiene su puerta y de este lado va a tener una chiqui ventana. Entonces aquí ya puedo sacar aquí mi ventana. Que solo puede ser un cuadro si yo quiero. ¿Sí? Y como les decía, esto es mi acera. Lo único, trazo una línea acá y ya la repaso para hacer la acera. ¿Sí? Y así le quiero dar grosor, ya saben que nuevamente sacan una línea para acá y otra para acá